Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 31 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. El gobierno de Maduro pidió orden de captura internacional contra Rafael Ramírez. Todo eso es falso, dijo el expresidente de PDVSA. Esto lo tomó del Nacional. Y bueno, otra saga interna del PSUV que nos va a tocar vivir y ver desde Italia, donde está en un estatus de refugiado político. El expresidente de Petróleos de Venezuela aseguró al Nacional que un sobrino de Cilia Flores y sus hijos presuntamente ejecutaron un desfalco a PDVSA en diciembre de 2014 de $1.200 millones. Bueno, han pasado, saquen ustedes su cuenta, todos estos años, 8 años, y él había guardado silencio. Esto lo decimos nosotros. Denunció que el gobierno de Nicolás Maduro arreció la persecución en su contra por expresar sus intenciones de postularse como candidato presidencial en representación del chavismo. Bueno, lo cierto es que a Rafael Ramírez se le ha denunciado desde hace años en todas las instancias que usted se puede imaginar, incluyendo la Asamblea Nacional de 2015. Ustedes recordarán, en su momento declaró responsabilidad política contra Ramírez por un desfalco de $11 millardos a PDVSA. Esto fue en el 2016. Allí lo defendieron Maduro, el propio Diosdado Cabello, que escribió en su Twitter en un momento determinado: mi solidaridad con el hermano Rafael Ramírez, víctima de una campaña contra su honor y su dignidad. Conocemos su rectitud. Rafael, un abrazo, textualmente, 2015. 23 de octubre de 2015, concretamente. Bueno, pero hoy se nos dice que efectivamente es responsable de desfalco de Petróleos de Venezuela. Por cierto, Estados Unidos, desde hace tiempo, según medios de comunicación de ese país, concretamente de Wall Street Journal, ya investiga la gestión de Rafael Ramírez de hace tiempo por un desfalco o lavado de dinero, mejor dicho, el orden de los $2.000 millones. Supuestamente las firmas de operaciones financieras Morgan Stanley y además Interactive Brokers estaban bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, que seguían la pista de unos $2.000 millones que el exministro de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, habría... ¿Aló? Usted escucha Palabras más, palabras menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú crees que todo está mal? No todo está mal. Estas son las buenas nuevas, fresquitas del Conuco de Prometeo. Chamita egipcia inventa una manera de convertir la botella de fresco en combustibles líquidos. Asa Abdel Amin Fayan, una estudiante egipcia de 16 años, diseñó una manera de convertir el plástico en diésel y gas natural a través de su conversión en materias primas para la producción de biodiesel. El proceso de convertir plástico en biocombustible no es nada nuevo, pero la adolescente descubrió un catalizador que lo hace mucho más eficiente, limpio y rentable, llamado bentonita de calcio. Una premiamentazón le dieron a la muchacha por sus descubrimientos revolucionarios que ya llamaron la atención de todas las instituciones dedicadas a la eficiencia energética. Esta nueva técnica no va a mejorar el cambio climático, pero ayudará a reducir la enorme cantidad de basura plástica que se produce cada año y reducirá también la necesidad de explotación y refinación petrolera, actividad que es más dañina que un discurso político de odio. La adolescente se encuentra en proceso de patentar su invento para poder seguir desarrollándolo, lo cual demuestra que los muchachos tienen que estudiar para salir de abajo. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y tuvimos allí problemas técnicos, pero ya volvimos y decíamos que teníamos en línea telefónica a José Toro Hardy, a quien le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Besa, es economista, conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, qué gusto de poder conversar nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado, y antes de entrar en el tema que nos ocupa, que tiene que ver con la situación de la industria petrolera, que explica en buena medida lo que está ocurriendo con el hundimiento del Bolívar, la crisis cambiaria, yo le preguntaría a nuestro invitado si le sorprende estas acusaciones del régimen de Nicolás Maduro contra Rafael Ramírez, quien en buena medida es responsable de lo que ha ocurrido con Petróleos de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, me sorprendería que no hubieran surgido las acusaciones. Ciertamente esa fue una etapa donde los precios del petróleo habían subido a niveles impresionantes y donde prácticamente era difícil encontrar qué se estaba haciendo con las enormes cantidades de dinero que en apariencia se estaban invirtiendo. Es curioso
porque normalmente en todas partes del mundo, en la industria petrolera, cuando se hacen inversiones, el resultado es que la producción aumenta. En esos años parecía que se estaban haciendo grandes inversiones, pero curiosamente la producción estaba disminuyendo. Entonces, pues, era difícil entender aquella situación. Es verdad que a PDVSA la utilizaron para 1000 usos diferentes a lo que fue su razón de ser, y en buena medida quizás eso explicaba el deterioro progresivo de la empresa, pero no a los niveles en que realmente se vino abajo PDVSA. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque en su momento lo conversamos con nuestro invitado, el pecado original que explica la situación, el colapso de la producción petrolera en nuestro país tiene que ver con el despido masivo de trabajadores en la industria, de ese talento humano. Y yo le pediría un comentario porque es justamente la época del exministro Rafael Ramírez, defendido hasta hace poco por quienes hoy lo acusan de corrupción. ¿Qué puede decirnos? Bueno, claro, me cae. Para empezar, aquí hay una frase de Rafael Ramírez que pasará a la historia, que es: PDVSA es roja rojita. Y ahí empezaron los males de PDVSA, cuando la declararon roja rojita. Despidieron 20.000 trabajadores. Aquellos trabajadores fueron injustamente despedidos. El presidente Chávez se había opuesto desde que era candidato a la apertura petrolera. Cuando él llega al poder, cuando él gana las elecciones, le pide a la Corte Suprema anular todo el proceso de la apertura petrolera, y la Corte Suprema, después de casi 2 años de estudio, dijo que no se podía porque allí se habían cumplido con todos los extremos legales. Entonces el presidente empezó a tomar otras vías que condujeron al paro, y en el paro despidió a aquellos 20.000 trabajadores que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria, cada uno de ellos, de manera que en conjunto lanzaron al cesto de la basura 300.000 años de experiencia y conocimiento. Ninguna empresa del mundo puede soportar que de la noche a la mañana le despidan a la mitad de su personal, pero sobre todo no fue a la mitad del personal, fue a la mitad más calificada del personal. Y las consecuencias se empezaron a ver en los años siguientes de manera muy dramática. Aquella PDVSA, por cierto, si me lo permites, aquella PDVSA, cuando que ellos reciben, estaba produciendo 3.300.000 barriles, pero tenía un potencial de producir 3.700.000 barriles. De haberse mantenido la apertura petrolera, hoy deberíamos estar produciendo más de 6 millones de barriles, y apenas estamos produciendo 628.000 barriles diarios. Aquella PDVSA tenía 22 refinerías en el mundo, estaba produciendo 5 millones de toneladas métricas de carbón, estaba produciendo cerca de 5 millones de toneladas de oremulsión, tenía en los Estados Unidos tenía 7 refinerías con oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, contaba con 15.750 estaciones de servicio abanderadas con nuestra marca Citgo, controlaba el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos, teníamos 7 refinerías en Europa, 2 refinerías en el Caribe, 6 refinerías en Venezuela. Éramos una corporación energética de clase mundial. De hecho, éramos la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, solo superada por Saudi Aramco. Y hoy en día, pues esa impresionante realidad que teníamos era una integración vertical perfecta. Éramos capaces de sacar el petróleo de nuestro subsuelo, producirlo en nuestros pozos, refinarlo en nuestras refinerías aquí o allá, transportarlo en nuestros tanqueros y supertanqueros aquí o allá, o en nuestros oleoductos aquí o allá, y venderlo en nuestras propias estaciones de servicio. Y esa integración vertical perfecta sencillamente fue destruida. En buena medida. Uno de los responsables sin duda fue Rafael Ramírez. Nos acompaña José Toro Hardy, pero también se suma a nuestra mesa de debate Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y La economía del caos. Víctor, te agradezco recibir nuestra llamada. Bienvenido, buenos días. Un gran abrazo, Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Buenos días.
Víctor Salmerón, buenos días. Creo que él no nos escucha. Pero bueno, pasando al tema del hundimiento del Bolívar, a ver si podemos restablecer comunicación con Víctor Salmerón, yo le traslado la inquietud a José Toro Hardy sobre lo que está ocurriendo con la crisis cambiaria, que se explica efectivamente por la falta de dólares. Nos han explicado que la caída de la producción petrolera en buena medida da cuenta de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país, y yo le pediría un comentario a nuestro invitado. Adelante, José Toro Hardy, lo escuchamos. Bueno, lo que ocurre es que Venezuela venía atravesando por la mayor hiperinflación del mundo desde hace bastante tiempo. Nuestro Producto Interno Bruto cayó en cerca de un 80% desde 2013 en adelante. La economía estaba en un estado realmente lamentable, y bajo esas condiciones pues el gobierno decide tratar de reactivar la economía y toma algunas medidas. La primera de ellas fue flexibilizar el control de cambio para pedirle a los particulares que, utilizando sus propios dólares, trajesen los productos que ellos quisieran, en buena medida eliminando aranceles, para por esa vía llenar los anaqueles y al mismo tiempo abaratar, tratar de controlar la inflación. El mecanismo funcionó muy bien y en Venezuela se llenaron los anaqueles y se logró disminuir la inflación, todo muy bien. Pero para que ese mecanismo funcionara, el dólar tenía que estar barato. ¿Por qué? Porque el precio de cambio, el precio de los productos que se vendían dependían de cuál era el tipo de cambio. Bueno, el Banco Central, en consecuencia, estaba liquidando grandes cantidades de dólares todos los meses, ofreciendo dólares en el mercado para mantener el dólar bajo. Pero el Banco Central ya no tiene la fuerza, ya no tiene las reservas internacionales para seguir liquidando esos dólares. Vemos que en las últimas semanas ha disminuido la oferta de dólares por el Banco Central y en consecuencia el dólar se empieza a deslizar hacia arriba, buscando lo que quizás sea un punto de equilibrio más ajustado a la realidad. Por supuesto, el impacto que eso va a tener en la economía es fuerte. La economía lo percibe como una devaluación acelerada. Eso significa que todos los productos importados que hay en los anaqueles van a subir aceleradamente de precio, y que esta especie de burbuja que hemos vivido, donde nos decían que Venezuela ya se arregló, pues no parece que puede ser tan cierto que Venezuela se arregló. Ahora sí, creo que nos escucha Víctor Salmerón. Conversamos con José Toro Hardy, experto petrolero. Víctor es periodista especializado en la fuente económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y la economía del caos. Víctor, ¿nos escuchas ahora? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Un placer estar acá. Un gran abrazo, Víctor. Saludos. Gracias. Gracias por atendernos. Y yo te preguntaría lo siguiente, Víctor. Primero, si te sorprende lo que ha ocurrido en el caso de Rafael Ramírez, estas recientes acusaciones en su contra por parte de aquellos que lo defendieron hasta hace poco, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el impacto que ha tenido la caída de la producción petrolera para explicar el hundimiento de Bolívar y la actual crisis cambiaria en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, sobre lo primero que me planteas, simplemente diría que ha sido una conducta típica del gobierno el defender a ultranza a sus funcionarios y en investigar muy poco realmente de lo que ocurre en el país, ¿no? Por mucho tiempo los casos de corrupción los conocíamos por investigaciones en Estados Unidos, no por investigaciones de la Contraloría del país o de la Asamblea Nacional nuestra, etcétera. Creo que que es una muestra más de cómo se manejó PDVSA y de esas luchas internas dentro del chavismo que han privado sobre el interés nacional. Sobre el segundo tema, yo diría que estamos ante la muestra de cómo comienza a colapsar el plan antiinflación de Nicolás Maduro. Yo diría que ese plan se basó básicamente como en tres grandes patas para absorber la cantidad de bolívares y entonces
privilegiar la estabilización, entre comillas, de la cotización del dólar. Entonces hubo una tremenda contención del gasto público. Durante más de 10 meses los trabajadores públicos no tuvieron ningún aumento de salario, hasta que en marzo Maduro dio un aumento que luego quiso en la práctica rebajar, rebajando primas, beneficios, etcétera. El encaje que dejó a la economía sin crédito. De cada 100 bolívares que gestionan los bancos, pues 76 están congelados. Una gran presión en impuestos, una gran presión tributaria, y venta de dólares para estabilizar el tipo de cambio. Y para esa venta de dólares, pues era fundamental los dólares provenientes de la producción petrolera que pudieran estabilizar allí el tipo de cambio. Creo que en el fondo lo que hemos visto estos días es que no hay confianza en la moneda y que tan pronto la presión de los trabajadores hizo que Maduro tuviera que aumentar la entrega de dinero a través de bonos y reivindicaciones muy justas que están pidiendo los trabajadores públicos, pues bueno, rápidamente esos bolívares se desplazaron a la compra de dólares y comenzó entonces esta crisis cambiaria. Entonces, en el fondo tenemos una estabilización muy precaria de ese tipo de cambio, ninguna recuperación en la confianza en la moneda. Todavía ha quedado en evidencia que los venezolanos no quieren mantener bolívares, ningún excedente de bolívares. Y luego el hecho de que la inflación, a pesar de ese enorme costo y de ese paquete de ajuste tan severo, pues sigue siendo muy alta. Seguimos teniendo una inflación de más de 100% en 12 meses, con lo cual pues para mí el tema de la inflación está vivo y la crisis pues está allí, ¿no?, frente a todos. Bueno, yo le traslado a nuestros invitados la siguiente inquietud, porque hemos hablado de este tema con varios analistas en este espacio y han coincidido en señalar que si no hay incremento de la producción petrolera, lo que puede venir en Venezuela es el colapso del sistema, traducido en una mayor devaluación, mayores índices de inflación y probablemente una estabilización, pero en el fondo, ¿qué opina José Trojardi? Lo escuchamos. Bueno, es que la producción petrolera lo que está es cayendo. Concretamente, el mes pasado, el mes de julio, el mes de agosto, la producción petrolera cayó, según cifras que el propio gobierno le suministra a la OPEP, cayó en 98.000 barriles diarios. Y el mes anterior había caído, según esas mismas cifras, en 40.000 barriles diarios. De manera que se nos había hablado de que este año íbamos a llegar a 1 millón de barriles por día, incluso llegaron a mencionar 2 millones de barriles por día, pero la gran realidad es que lo que aparece, la información que le da el gobierno de la OPEP es que lo que producimos es 628.000 barriles. Y en buena medida esa producción depende de los condensados que estamos importando de Irán, porque el petróleo que nosotros estamos produciendo fundamentalmente son crudos extrapesados de la faja del Orinoco que no se pueden comercializar en la forma en que se producen y hay que diluirlos en otros más livianos o en condensados o en naftas. Antes los producíamos en Venezuela, pero ya no, y ahora los tenemos que importar de Irán. De manera que nos encontramos con una producción petrolera que está cayendo aceleradamente y al mismo tiempo, aunque el precio del petróleo aumenta en los mercados internacionales, lo que realmente está importando son los condensados, está aumentando el precio, son los condensados que estamos importando de Irán y que estamos mezclando con nuestros crudos pesados de mala calidad. Víctor, te traslado la misma inquietud y agrego lo siguiente: se nos ha dicho que si no hay una apertura, la posibilidad de una negociación o incluso un cambio político en nuestro país, va a ser muy complicado, si no imposible, que la producción petrolera crezca o aumente en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, yo diría que aparte de la baja producción, porque la producción llegó a niveles alrededor de 400.000 barriles, si no me equivoco, y luego hubo un aumento, pero esa producción se estancó alrededor de los 700.000 barriles diarios.
Aparte de eso, hay un tema que es que Venezuela no recibe dólares en efectivo por todo lo que exporta, es decir, no todas las exportaciones generan caja. Hay una parte de las exportaciones que se entrega como trueque a Irán por esos crudos condensados que recibe el país, que como mencionaba José Toro Hardy. Luego está el hecho que hay otros barriles que se envían como pago a China por intereses por la deuda. Luego está el tema del descuento que tiene ese petróleo exportado que termina en Asia a través de intermediarios para evadir las sanciones de Estados Unidos. Entonces, las estimaciones que yo he visto de distintas consultoras es que en realidad este año podría haber un ingreso alrededor de los 13.000 millones de dólares por las exportaciones, pero de eso en realidad en caja entraría aproximadamente la mitad. Entonces, en un entorno donde tú tienes que mantener una venta de dólares cada vez mayor para sostener esa precaria estabilidad cambiaria que igualmente revienta en distintos episodios como el de la semana pasada, pues ciertamente eso es muy precario. Ahora, sin una reinstitucionalización del país que le permita acudir a organismos multilaterales, que le permita renegociar su deuda externa y obtener financiamiento internacional, ciertamente es muy difícil que este país y que esta economía pueda alcanzar ningún tipo de equilibrio, ¿no? Pues yo quiero agradecerle a ambos por atendernos, acompañarnos estos minutos. Simplemente concluir antes de hacer la pausa, ¿es posible proyectar en el corto y mediano plazo lo que puede ocurrir en materia cambiaria, tomando en cuenta las variables que hemos comentado? José Toro Hardy, le doy la palabra. Mira, realmente el país estaba esperando que iba a producirse un boom, porque como motivo de la invasión de Rusia a Ucrania, se está produciendo una gran escasez de petróleo en los mercados y todo el mundo, cada vez que hubo crisis de esa naturaleza, el mundo había volteado la mirada hacia Venezuela y Venezuela había incrementado sustancialmente su producción en momentos en que además aumentaban los precios. Pero en esta oportunidad no pareciera que ese va a ser el caso. Ciertamente habrá un aumento del ingreso petrolero por la parte del aumento de precios que le pueda tocar a Venezuela, pero el país no pareciera estar en condiciones de aumentar su producción de manera sustancial para aprovechar esa crisis. En esta oportunidad me da la impresión de que dejaremos pasar esa oportunidad. Si en el país se produjese una apertura de la economía, si se ofreciesen garantías suficientes, seguridad jurídica, si se respetase la institucionalidad y se llegase a acuerdo con los acreedores, bueno, entonces el país podría experimentar un ingreso importante de capitales y el efecto multiplicador de esos capitales podría reactivar la economía venezolana. Pero un poco eso está supeditado a situaciones que no parecen estar bajo control. Víctor, ¿es posible predecir lo que nos espera en el corto y mediano plazo? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, creo que las estimaciones que uno ve de distintas entidades financieras, consultoras, pues están hablando de una inflación que puede estar alrededor de 100% o más, lo cual, como decía antes, sigue siendo una inflación altísima. Venezuela simplemente habría pasado de una hiperinflación a una inflación muy alta, y donde no se ve que el gobierno tenga alguna herramienta para que a partir del año que viene pueda seguir reduciendo esa inflación. Al revés, pienso que el plan antiinflación está comenzando a colapsar porque las medidas que lo lograron pues están teniendo que modificarse. La presión de los trabajadores está obligando a ablandar la contención del gasto. El tema de la poca confianza en la moneda hace que el anclaje cambiario comience a hundirse en estos episodios como hemos visto. Entonces es un país que entra en una inflación muy alta y que pareciera que se va a quedar allí.
y bueno, con un crecimiento basado en el consumo, sobre todo de productos importados, impulsado por remesas, un poco por esa dolarización de facto, pero es un crecimiento que como he dicho antes, si tomamos el ejemplo de alguien que pesaba 100 kilos, que era la economía venezolana, y cayó 80%, pues es alguien que pasa a pesar 20 kilos. Si la economía aumenta 10% este año, pues pasaría a pesar 22 kilos. Entonces, es un camino muy largo para lograr una verdadera recuperación efectiva que permita que la gran mayoría del país logre beneficiarse. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. José Torojari, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, es economista además. Víctor Salmerón, periodista de La Fuente Económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y la Economía del Caos. Gracias. Nosotros a esta hora vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Banco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, Werner Corrales. Es consultor internacional en temas de globalización y economía del desarrollo. Fue embajador de Venezuela para el World Trade Organization y las Naciones Unidas en Ginebra entre el 96 y 2001. Actualmente es coordinador nacional de Alianza por la Venezuela que queremos todos. Además, director de respuestas al desarrollo. Fue ministro también de Cordiplan y Comercio Internacional. En fin, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. 1.000.000 de gracias por atendernos. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Leíamos su opinión en redes sociales a propósito de lo que ha ocurrido producto de la depreciación del bolívar en las últimas horas. Y yo le pedía un comentario
en general? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, en efecto ha sido, pero era una debacle que se esperaba desde hacía días. Venezuela está viviendo por varios meses en medio de un discurso que ha promovido el gobierno y que lo ha comprado parte del empresariado e incluso parte de los partidos políticos que se dicen de oposición, un discurso según el cual Venezuela se está arreglando, retomamos nuevamente el progreso y eso no se sostiene sobre ninguna base real. Venezuela no está exportando, no está produciendo divisas. Haber liberalizado el mercado cambiario sin tener un ingreso robusto de divisas nos tenía que llevar a esto. Ya el Banco Central no dispone de dólares suficientes para satisfacer la demanda que hay en el mercado. Y lo que sucedió en las últimas semanas fue que después de una demanda muy justa de los trabajadores del Estado de recibir elevaciones de su salario real, al hacerlo se produjo una demanda incrementada de dólares porque en Venezuela todo el mundo está interesado en salvaguardar el valor de sus ahorros o el valor de lo que recibe del trabajo. Lo que no consume de inmediato lo quiere cambiar en dólares y necesariamente tuvo que suceder esto. Ahora, esto contrae a la economía venezolana aún más. Va a generar una inflación que no va a ser posible derrotar en el corto plazo. Y es que en el fondo de todo esto tenemos que en Venezuela no es cierto que se esté arreglando nada. No estamos produciendo más. Estamos en un nivel de producción, por ejemplo, de petróleo del orden de los 600.000 barriles diarios. Venezuela está importando buena parte de lo que necesita de los, vamos a llamarlos aditivos, de los condensados que necesita para poder exportar una parte de su producción. Y está importando de todas partes, está importando de Irán, fundamentalmente. Bueno, ¿qué puede decirse de una economía que no tiene una base sólida de exportación? Es una economía en la cual la liberalización que hubo del mercado cambiario permitió importar mucho más y la ínfima proporción de la población venezolana que está obteniendo ingresos incrementados por su conexión con el gobierno o con oportunidades de hacer negocios no del todo claras, esa ínfima proporción está efectivamente consumiendo y consumiendo mucho. Los Ferraris, los apartamentos enormes y costosísimos que se están viendo son propiedad de unos poquísimos venezolanos, mientras la gran mayoría está viviendo cada día en mayor situación de pobreza. En fin, creer que Venezuela se va a arreglar por manteniendo la situación o el régimen de falta de libertades que tenemos es una ilusión que no se sostiene. Los venezolanos no deben comprar este discurso que viene intentando venderse desde hace unos meses según el cual estamos mejorando, ya retomamos el progreso y además, lo que es peor, un discurso según el cual solamente si cohabitamos con este régimen podemos recuperar lo que hemos perdido, que nos ha llevado a perderlos precisamente este régimen. En Venezuela no es de esperar que haya una recuperación de la economía mientras no se cambie el estilo de desarrollo rentista que ha llegado a los niveles más altos, el rentismo que ha tenido en toda su historia, incluso antes de los años 40 del siglo pasado. El que haya empresarios que digan que hay que cohabitar para poder disfrutar de una mejora de la economía, que ya se ve que no existía tal mejora, es asumir que las libertades políticas y la economía pueden separarse y una economía no puede progresar si no existen libertades, que es la situación en la que vive Venezuela. Ahora, se me ocurren varias inquietudes a propósito de lo que comenta nuestro invitado. En primer lugar,
nos decían algunos analistas, economistas en este espacio, que, bueno, todavía estamos en medio de la incertidumbre de cara a lo que viene. Sin embargo, es posible pensar que el sistema colapsó o nos dirigimos hacia una estabilización en el fondo. Yo le pediría un comentario sobre este tema si no hay cambios significativos en nuestro país. ¿Qué opina usted? La estabilización en el fondo es algo que estamos viviendo desde el 2019, porque llegamos al fondo en el 2018. No es de esperar de ninguna manera una recuperación de la economía venezolana. Como digo, y lo reitero, una economía sin libertades no es capaz de cambiar el estilo de desarrollo en el cual nos venimos apoyando desde hace muchos años. Y eso es indispensable. Eso lo comparten todos los economistas que han estudiado a Venezuela. O cambiamos el estilo de desarrollo rentista o simplemente Venezuela se convierte de nuevo, como ya se ha convertido, en el segundo país más pobre de América Latina. Venezuela solo podrá cambiar si cambiamos ese estilo de desarrollo y con este régimen de falta total de libertades, de ausencia total de libertades, no es de esperar que se produzca un cambio de estilo de desarrollo. Ahora, ha escuchado usted algunos que defienden el modelo chino para nuestro país. ¿Qué opina usted de un argumento de esa naturaleza? Mira, China cuando comenzó en los años 70 a permitir nuevamente el funcionamiento de una economía capitalista, tenía unas condiciones por las cuales era muchísimo más económico para los productores europeos y norteamericanos mudar sus plantas a China. Y de hecho hubo una migración muy grande de plantas productoras y desde China hoy en día se está sirviendo buena parte del mercado de manufacturas o de las demandas de manufacturas de todo el mundo occidental. Esa situación en la cual se superexplotaba a buena parte de la mano de obra china ha ido cada vez más desapareciendo en China, porque en China ha habido el desarrollo de una tecnología propia, porque en China se está exportando, pero Venezuela no está exportando y nadie quiere arriesgar $1 viniendo a invertir a Venezuela para exportar. Entonces las condiciones venezolanas ya no son tales, ya no son ni parecidas a las que hubo en China en los años 70. Es más, buena parte de la fuerza de trabajo venezolana que tenía una relativamente alta calificación se ha ido yendo de Venezuela. No tenemos en este momento la capacidad potencial en el recurso humano venezolano que teníamos para principios de este siglo. Entonces Venezuela se encuentra en la peor de las condiciones. E insisto, tal vez es demasiado reiterar, si en Venezuela no cambiamos de estilo de desarrollo, no podemos recuperarnos. Venezuela, a principios del siglo XX, era el segundo país más pobre de América, junto con Haití. Y Venezuela pudo hacer el milagro que sucedió hasta finales de los años 70, porque invirtió muchísimo en educación, en salud, en infraestructura, basado en el ingreso que había por las exportaciones petroleras. Hoy en día no puede exportar petróleo. Le tomará, según los expertos en temas petroleros, le tomará no menos de 2 años volver a producir del orden de 2 millones y tantos barriles al día. El año pasado, el señor Maduro y el ministro para ese momento de Energía dijeron que este año íbamos a estar produciendo 1 millón o pasar incluso a los 2 millones de barriles diarios. Las últimas cifras de la OPEP, que se alimentan de información que les da este gobierno, dicen que estamos produciendo del orden de 600,000 barriles al día. Y es que no hay quien quiera venir a invertir. Hace falta invertir muchísimo, más de 100,000 millones de dólares para recuperar la capacidad productiva de la industria petrolera. ¿Y quién se arriesga a hacer eso en este momento? Ahorita estoy invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema que pone sobre la mesa. Nos decía el diputado Ángel Alvarado del Observatorio Venezolano de Finanzas
que la situación actual evidencia que nuestro país no está preparado para la transición energética, mucho menos bajo la administración del régimen de Nicolás Maduro. Al regreso yo le pedí un comentario, porque ese es un reto que tenemos por delante y muchos aseguran que en los próximos años va a llegar. Si me permite, vamos a la pausa, regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por la reciente depreciación de la moneda con el impacto que esto ha tenido y las razones detrás de esta devaluación. Nos acompaña Werner Corrales, consultor internacional en temas de globalización y economía del desarrollo. Y yo le dejaba una inquietud a propósito de los retos por venir. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontarlos? Uno de ellos tiene que ver con la transición energética. Nos decía uno de nuestros invitados estos días, lo que evidencia esta situación es que Venezuela no está preparada, mucho menos bajo la administración del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo comparto totalmente la opinión que me refieres que te fue dada. Venezuela no está preparada para participar en la transición energética, pero es que está cambiando el escenario que preveíamos antes de febrero de este año. En febrero de este año se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. El escenario que preveíamos para la transición energética, se podía decir dentro de ese escenario que tanto Europa como incluso los Estados Unidos habían iniciado ya en serio la transición energética. Incluso los grandes bancos internacionales, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo, pero también la banca privada, ya estaban poniéndole condiciones para nuevos proyectos a todas las industrias o a las grandes empresas en todo el mundo. Y la condición era volverse cada vez más verdes, es decir, contribuir cada vez menos al consumo de combustibles fósiles. Se ha producido un cambio en eso, pero ese es un cambio que no va a durar por muchos años, porque el planeta requiere que cambiemos de fuego, que dejemos de consumir como consumimos energías en base a hidrocarburos. ¿Qué va a pasar tan pronto se resuelva el tema de Ucrania? ¿Se retomarán las tendencias? Sí es cierto que tanto Europa como los Estados Unidos se van a cuidar ahora y muy probablemente la velocidad con la que comience a disminuir la demanda incremental de
de fósiles, de combustibles fósiles, esa velocidad se va a reducir porque los americanos y los europeos, habiendo vivido esta experiencia, van a tratar de asegurar su abastecimiento de energía sin depender como venían dependiendo, por ejemplo, los europeos del gas ruso. Pero esa velocidad no va a bajar mucho. Es una ilusión errada la de quienes creen que otra vez se abrieron 50 años de exportación, de oportunidades de exportación petrolera para Venezuela. Eso no va a suceder. Se producirá una corrección seguramente, como te digo, la velocidad en el corto plazo va a ser menor, pero el planeta necesita, porque el cambio climático lo estamos viendo. Por ejemplo, este último verano en toda Europa es el peor verano en 70 años. Y todo eso tiene que ver con un origen común, que es el cambio climático que se ha acelerado por el consumo tan alto, por la producción tan alta de gases de efecto invernadero, que está asociada al consumo tan alto que todavía mantenemos de combustibles fósiles. Entonces, Venezuela requerirá, por una parte, aprovechar el horizonte que tenga de exportación de petróleo, para lo cual se requiere darle garantías a los inversionistas que quieran venir a mejorar las condiciones en las que se encuentra, que está en el suelo nuestra industria petrolera. Pero tiene que darle a eso un horizonte de no más allá de 15 años. Tenemos tal vez 15 años para cambiar nuestro modelo de desarrollo en términos profundos, en términos reales. Venezuela tiene que comenzar a exportar otro tipo de bienes, tiene que comenzar a exportar servicios de alto contenido de conocimiento, tiene que repensar su propia agricultura, incluso para comenzar a exportar bienes agrícolas. Entonces, y nada de eso se puede hacer con un Estado rentista, como es el Estado venezolano. Y nada de eso, no se le puede ofrecer garantías a nadie con un Estado protototalitario como es el Estado venezolano. Sin cambio político, no hay desarrollo económico en nuestro país. No es posible. Es absolutamente imposible si no hay un cambio hacia la libertad. No basta cambiar al presidente. No basta ni siquiera cambiar este gobierno. Si cambiásemos este gobierno y los partidos de oposición son incapaces de hacer una renovación del modelo de desarrollo, nos pasará lo mismo. Tenemos que abandonar el estilo rentista de desarrollo con el que hemos vivido casi 100 años. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque, entre otras cosas, hemos sentido las consecuencias de la depreciación de nuestra moneda y algunos destacan lo que está ocurriendo producto de, las políticas de un banco central, como decía el periodista Víctor Salmerón, errático, sin credibilidad, una economía débil como la nuestra, que depende de la producción petrolera que ahora mismo está en el foso, y un plan antiinflacionario de muy baja calidad. ¿Qué escenarios cree usted tenemos por delante en el corto, sobre todo en el corto y mediano plazo? Lo escuchamos. Yo, lamentablemente, tengo que decir que mis perspectivas para el corto y mediano plazo no son nada buenas. Las perspectivas económicas, porque bajo estas circunstancias no podemos, no hay manera de que funcione la economía. Pero lo que sí es muy importante es que estos cantos de sirena que venían, vientos de supuesta recuperación de la economía que venían soplando hace aproximadamente un año y que fueron aupados incluso por algunos empresarios que tuvieron, incluso en las noticias en Europa, se oye decir que Venezuela pareciera haberse mejorado, haberse recuperado. Bueno, todo eso quienes vivimos en Venezuela sabemos que no es cierto, pero tenemos que asumir como sociedad una postura que es la de resistirnos a comprar semejantes mensajes. Aceptar que lo único que se puede hacer es cohabitar, es decir, aceptar las reglas de este régimen, significa pasar ad infinitum el momento en el que Venezuela pueda tener algo de libertad y nuevamente algo de progreso. La sociedad venezolana tiene que mantener
una resistencia frente a la pérdida de libertad. Tiene que resistirse a aceptar estos mensajes. La sociedad venezolana no puede caer en la trampa que algunos empresarios, algunos partidos y por supuesto el régimen han montado, haciéndonos ver que tenemos que aceptar lo que tenemos porque eso es todo lo que hay y que solamente si cohabitamos podremos salir del foso en el que estamos. Cohabitar con quienes nos metieron en el foso de ninguna manera nos puede hacer salir del foso. Bueno, en la práctica, para que la gente se haga una idea, ¿qué escenario ve usted? Porque, francamente, uno de nuestros invitados hablaba incluso de la posibilidad de un nuevo proceso hiperinflacionario si no se toman medidas y si seguimos como vamos, lo cual sería, creo que una situación inédita en el mundo. ¿Usted también se plantea algo por el estilo o no? ¿Está descartado? Mira, yo pienso que decir que lo que viene inmediatamente es un nuevo proceso hiperinflacionario, como el que tuvimos hasta hace 2 años. Yo creo que todavía no hay base para poder afirmar tal cosa. Pero lo que sí es que la inflación no va a ceder. La inflación se va a mantener en niveles, en niveles muy altos. No serán hiperinflacionarios los niveles, pero se va a mantener en niveles muy altos, porque Venezuela no tiene recursos a la mano para poder tener una política monetaria que impida esto. Un nuevo ajuste, porque también oí a algunos economistas hablando de un nuevo ajuste. Realmente ya la sociedad venezolana no soporta ningún ajuste. Olvidémonos de esa proporción mínima que tienen los Ferraris que asiste a los restaurantes de las Mercedes y que compra en los bodegones. Los maestros, los profesores universitarios, los trabajadores de la salud ya no soportan ningún nuevo ajuste. Ya estamos en niveles de consumo que son similares a los niveles de consumo promedio de Cuba y en camino a empeorarse. De manera que un nuevo ya no es posible. La única solución realmente, lamentablemente, no pareciera que se producirá a corto plazo. La única solución es un cambio de régimen. Pero para que se dé esa solución, la sociedad venezolana tiene que resistirse a estos engaños de una supuesta mejora, de que hay la necesidad de cohabitar. Werner Corrales, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, consultor internacional en temas de globalización y economía del desarrollo, quien fue embajador de Venezuela para el World Trade Organization y las Naciones Unidas en Ginebra, también actual coordinador nacional de la Alianza por la Venezuela que queremos todos, fue ministro de Cordiplan, de Comercio Internacional, en fin. Gracias por compartir su opinión, su análisis, sus reflexiones acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.